Wagner, a quien le mandamos un gran saludo. Hoy no nos acompaña, pero en su lugar está un amigo, colega, Federico López. ¿Cómo andan? Buenas tardes. El Wolf, le decimos. El Lobo de la Plata, como siempre. El Lobo, exactamente, porque el hombre es platense e hincha de Gimnasia. Y quien nos habla, Felipe Vegaterra, ¿cómo le decimos? No está todavía definido. ¿No? Seguimos. No Seguimos está en la definido. búsqueda. Ok. No está definido. Pueden participar en las redes y sugerirme un apodo. Bien. Quiero denunciar públicamente Sí. al equipo de la producción. Arranca con una denuncia. Sí, arranca Bien. una denuncia. ¿Vieron que se usa esto? ¿Qué pasó? Me pusieron una foto, no sé si esto se semana. Miren la foto que pusieron en. Fotón. Nada, no pueden poner esa foto. Busque las 7 diferencias. O sea, me están matando. ¿Cómo describirías esa foto con una palabra? Les pido que. No, mala. Una palabra mala que no va. Es un fotón. Cuídenme un poco más, por favor. Bueno, hoy tenemos un programa. Me ponía música funcional. Sí. Ponla no. Sí. Hoy tenemos un programa especial, como todos, en realidad. Vamos a arrancar charlando un poco de la coyuntura de lo que ocurrió esta semana. Nos trajo algunas cosas para charlar, las novedades. Por suerte, nunca nos aburrimos en Argentina, así que la parte de coyuntura siempre es muy nutrida, ¿no, Cristian? Impresionante. Pasaron muchas cosas y mucho movimiento político en las que podemos definir como las dos peores semanas del gobierno. Porque el mercado parece estar dándose vuelta y mostrándole una parte de la espalda. Hay que ver si eso se profundiza o no. Paradójicamente, después de lo que fue el primer triunfo político de fuste del gobierno, digamos, la aprobación de la ley bases, empezó a tener varias turbulencias el gobierno. Sí, fue instantáneo. Aprobó la ley bases, la oposición dialoguista, entre comillas, se quedó tranquila dándole las herramientas que el presidente y el ejecutivo demandaba. Corte A, empieza a haber una tensión cambiaria impresionante y empieza el gobierno a caer en una fiebre de anuncios post cierre de mercados y preapertura de mercados, es decir, los viernes a la noche y los lunes a la mañana, diciendo, parecía Hodor, ¿viste? Aguanten la puerta. Estaba ahí, Tal cual. Game of Thrones. estaba bancando la puerta Hodor, no vamos a devaluar. Y eso, cada vez que lo anunciás, es de doble filo, porque no necesito que me anuncies nada si no vas a Como la devaluar. dirigencia cuando banca un DT. Absolutamente. El DT está bancado por la dirigencia, no hay ningún problema. Sí, está en control. Estamos trabajando bien. De River, cada vez que dicen no, ratificamos a Martín de Michelis, no digan más, no ratifiquen más a Martín de Michelis. Armando las valijas, en realidad. Claro, no, pero es el clásico, no hay ningún psicoanalista acá en el estudio, pero la verdad que es como, ¿no? Cuando afirmás todo el tiempo algo, no lo afirmes más. Bueno, claro, es como ese dicho de que tiene el poder, no hace falta que lo demuestre, no tenés que Lo demostrar diga, que tenés el lo poder. Con Game of Thrones. Sí, Sí. simplemente lo tenés y ya. Bueno, no parece ser el caso y después lo profundizamos, pero el jefe de gabinete anoche, Guillermo Francos, El primer ministro, como le digo yo, el primer primer- ministro Guillermo Francos, el ministro Guillermo Francos, le preguntaron por la tensión cambiaria y dijo, parece una reacción injustificada del mercado. Como diciendo, no sabemos qué están haciendo, no tiene sentido lo que están haciendo. Bueno, cuando empezás a decir esas cosas es porque no la estás viendo a lo mejor en las propias palabras del gobierno. Hoy parece que aminoró un poco. aminoró, arrancaron, es un día mejor, fueron a la baja un poco los dólares. Es un día mejor después de un lunes y un martes bastante negros y una semana anterior donde eso se despertó y fue increciendo. Bueno, vamos a hablar también un poco de otras cosas aparte del gobierno, porque hubo novedades en el peronismo, ¿no? Hay novedades, como siempre. También hubo algunas novedades que sé que has disfrutado Mm. en el terreno, en el PRO, ¿no? Sí, porque la Fundación Pensar, que lidera María Eugenia Vidal, El think tank del PRO, ¿no? sí, creo que fue fundada por Sturzenegger, si mal no recuerdo. Sí, Pancho Cabrera. Tuvieron muchos. Pensar, tenían recrear, bueno, recrear fue en su Recrear fue momento. antes, cuando eran sí, compromiso para el cambio. por eso, muchas. Sacaron un documento que es maravilloso y por si quedaba alguna duda, le pusieron la fotito de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal al inicio, como diciendo, esto lleva la firma del killer. ¿Por qué empezaba diciendo que eran las dos peores semanas del gobierno? Bueno, porque en ese contexto, Lo estás parafraseando. claro, en ese contexto se empieza a mover la política que no forma parte central del gobierno, aunque Macri fue un aliado y es un aliado importantísimo. De hecho, tenían un pacto que Macri dice, no me lo cumpliste, el pacto de Acasuso, por el que te hice ganar la elección. Bueno, ahora ya aprobaste tu ley, te voy a decir esto. Y lo que le dice es que su gobierno en los primeros 6 meses genera más
incertidumbre que certezas y empieza a compartir placas con muy buen diseño, por cierto, muy lindo el diseño del documento, donde destruye al gobierno en cuanto a la actividad económica. En varios rubros, ¿no? Sí. Bueno, ahora nos vamos a meter en profundidad en eso, en este primer bloque. Después vamos a charlar un poco sobre el después de la ley bases, en realidad, ¿no? Que ha sido un tema que venimos conversando largamente. Parece nunca terminarse, pero ya podemos empezar a pensar el post. Y vamos a tener una invitada de lujo acá en la mesa. Excelente. Una gran periodista, Débora Durrieta, que es acreditada, está acreditada en el Congreso, y además tiene, junto con otros colegas, ya lo vamos a presentar en detalle, un newsletter de actualidad y de política legislativa en el Congreso, Hecha la Ley. Realmente una de las periodistas que hay que seguir para enterarse de lo que pasa en el Congreso, que obviamente además, en esta nueva Argentina de mayorías fragmentadas y efímeras, el Congreso es claramente uno de los terrenos donde más se juegan los movimientos de la política. La gobernabilidad y demás. La gobernabilidad, el juego de rol de dialoguistas, que a veces son más dialoguistas y a veces menos dialoguistas, de opositores, que a veces son más opositores y a veces son menos opositores. Estás pensando en De Loredo. Puedo leerlo en tu mente. Sí, varios en De Loredo y en algunos otros más también, ¿no? En algunos tucumanos, en algunos catamarqueños, en algunos salteños. Villarruel, porque está la otra parte también, Sí. no solo los diputados, sino el Senado, habilitó que se empiece a hablar en comisión, después lo podemos hablar bien en profundidad con Débora, el tratamiento de lo aprobado por diputados para aumentar las jubilaciones. La media sanción de la nueva fórmula, ¿no? Y la La nueva- cobertura del bache. Claro, de ese aumento de 8% que se comió la inflación y no está actualizado. Bueno, es un gesto también. Villarruel, que se mostró antes de que se sancione la ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sola, en un palco, como diciendo, esto me lo debes a mí, monstruo. Ahora habilita esa sesión de una ley que, si se aprueba, como va a pasar cuando se vote en el Senado, Milei ya avisó que va a vetar, con el costo político que eso le debería traer. Sí, es como que amenazó con vetarla, ¿no? Fue un poco elíptico. Cualquier cosa que ponga en riesgo El equilibrio fiscal. Pero fue cuando salió ese proyecto, se Sí. estaba refiriendo claramente a ese proyecto, porque aparte, está bien, es 0,4 del PBI, pero en el equilibrio fiscal que supuestamente tiene, parece que ya no lo va a tener más, lo desacomoda. Entonces dijo, voy a vetar todo lo que me manden, me importa 3 carajos lo que me manden, yo lo voy a vetar. Y además está el gesto contra lo que ahí charlábamos la otra vez, era que el kirchnerismo, el peronismo, la Unión por la Patria, fue atrás del dictamen del radicalismo. O sea, lo que hizo fue, yo no capitalizo una victoria para mí o una derrota, porque si iba solo, la Unión por la Patria no tenía para llegar a un dictamen propio, acompañó el dictamen de la Unión Cívica Radical, y entonces es como también es una especie de, fíjense quiénes son los de la casta que vienen contra mí, y yo me opongo, los voy a vetar, o bueno, veremos qué pasa si se aprueba, ¿no? Y de hecho fue una mayoría inédita prácticamente en contra de un ejecutivo, 2/3 de los presentes, sin los votos del Frente Izquierda. Faltaban los 5 de Estaban Frente los 5 de Frente Izquierda. Izquierda. Y también en esta línea de lo que decía Fede, un diputado de Unión por la Patria me dijo una vez, nosotros hoy no podemos construir ninguna mayoría atrás nuestro, pero sí somos muy importantes para construir cualquier mayoría, porque arrancamos aportando casi 100 votos para Sí. cualquier cosa. Sí. Sí, o el quórum incluso, para el sentarse. Ya con sentarse, Totalmente. Ya te arriman a construir una mayoría, ¿no? Así que bueno, vamos a estar con Débora charlando un poco sobre esto, sobre lo que viene en el Congreso, porque, y también lo planteaba un poco Cristian en la introducción, de la cuestión de la coyuntura, se promete mucho que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo puede entrar en una nueva etapa, ¿no? Al menos en una segunda fase después de la aprobación de la ley. Bueno, ¿cómo piensa el gobierno esa nueva etapa post-ley bases? ¿Cómo piensan los distintos actores del Congreso esa nueva etapa, digamos? Fue un punto de llegada la ley bases y arranca una cooperación aún más estrecha con algunos actores políticos, o por el contrario, alguno de esos bloques de esa oposición que se intituló dialoguista dice, bueno, cumplí con el gobierno, ya tienen las herramientas, tienen la ley. tiene más excusas políticas No tiene más para... excusas, ahora les toca a ustedes, saquémonos, corrámonos del medio, ¿no? Algunas de las cosas que también Débora viene planteando en el newsletter, en sus columnas en Radio Con Vos y también en algunos otros medios gráficos. Y finalmente tenemos a cargo de Fede la efeméride, digamos, de la semana, que también tiene algunas repercusiones o va a tener algunos puntos de contacto con algunas de las cosas que nos va a comentar Cristian seguramente, ¿no?
Sí, a 50 años de la muerte de Perón, 1 de julio del 74. Nada, una figura, por supuesto, para mí ineludible, no solo en la historia argentina, si querés, hasta continental, es decir, los países subdesarrollados, del tercer mundo, se decían en su momento. Una figura muy particular, para mí quizás la más importante de la historia del país, por lo menos en mi opinión. Vamos a hablar un poco de lo que es la herencia del peronismo, es decir, en qué lugar está ahora respecto de esta vuelta, ¿no? de lo que significa Milei como cimbronazo y como a mí me parece que es un cambio de época en la política argentina. Y de alguna forma también, nada, traerlo a la interna entre el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista o el peronismo federal, podríamos decir, y esta discusión que tiene económica, social, cultural, política que tiene el peronismo en su interior. Así que vamos a hablar un poco de eso. La relevancia que sigue teniendo a 50 años de la muerte de su fundador, muchas cosas para pensar de lo que ha pasado en estos 50 años y también de ese último Perón, con las particularidades de la Argentina que le tocó afrontar, ¿no? Pero bueno, nos metemos en la actualidad entonces. Vamos a la actualidad directamente. Decano. Hablábamos antes de los movimientos políticos que se van dando alrededor de un gobierno que empieza a mostrar las debilidades que ya sabíamos que tenía, pero que cuando el mercado, que tendría que ser su principal aliado en un gobierno pro mercado como se vendió, Pro mercado. mega, ultra pro extremo mercado, le empieza a dar la espalda. O eso por lo menos es lo que se ve en las cotizaciones de bonos, de acciones y en el precio del dólar, que se sabe que cuando, pese a que algunos comunicadores cercanos del gobierno ya ponen en duda si es tan importante el dólar o no, en otro contexto hubiesen dicho fondos con llamas, precio del dólar, Alerta. Máxima. sonidos, quilombo. Acá están más tranquilos. Escuché a alguno que ha dicho, muy cercano al gobierno, que de hecho va todos los No domingos. te pongas nervioso. No te Va pongas los nervioso. domingos, sí, casi rompo el celular. Va los domingos a ver ópera con el presidente. Muy, Dijo buenas las óperas. Si son los autores que escucha, muy buenas. buenas óperas. Muy buenas. Dijo ayer, hay que ver si el dólar gravita tanto como se dice. Bueno, Fue una el mismo contorsión. momento en que Lila Lemoine quiso redefinir la inflación. no, Ok, porque esto es Ok. en todo el espectro mediático. Ok. Por suerte dijo mediático, estuvimos Sí. muy cerquita. Sí, bueno, lo de Lila Lemoine queriendo redefinir la inflación es espectacular. Básicamente dijo que la inflación no es el aumento de precios y desarrolló toda una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, por supuesto. Obviamente, adivinen, no tiene ni pie ni cabeza. No Claro. tiene ni pies ni cabeza. Bueno, es decir, el gobierno está en una posición complicada, básicamente porque se le cayó la recaudación de este mes al mes anterior. Claro, por la actividad. La Mucho. caída de la actividad. La recesión te provoca eso te genera que tu superávit que vendiste sea inestable y ahí o recaudás mejor o ajustás. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Va a ajustar. Va a ajustar sobre lo ajustado. Entonces llega un punto en el que se empiezan a preguntar diversos actores, y cuando digo diversos, estoy hablando de Cavallo, por ejemplo, Sí. el Fondo Monetario Internacional, Es muy interesante seguirlo a Caballo, lo que Su va blog. posteando. Es muy interesante. sí, en su blog. Para mí Milei está a nada de mandarlo a la mierda a Cavallo, lo cual sería... No le cuesta mucho mandar a la mierda a la No, gente, tal cual. aparte. No, Entonces, la pero verdad a gente que él ha visto como sus referentes, sus pensadores, sus padres fundadores, sería raro que lo haga, pero está muy cerca, porque le está diciendo básicamente, che, te estás encerrando, no tiene sostenibilidad lo que estás haciendo. Le cayó la recaudación y en el mes en donde se supone que tiene que comprar muchísimas reservas porque están liquidando la cosecha gruesa, perdió 85 millones de dólares el Banco Central. Entonces, ya hay muchos actores que empiezan a verlo y algunos tienen incidencia en el mercado. Por eso vimos la tensión cambiaria que vimos. Perdón, con el agregado de que no es nuevo, pero el debate sobre el atraso cambiario, ¿no? Y esta famosa, los 2 puntos del crawling peg mensual, ya hace mes y medio, 2 meses, que prácticamente economistas de todos los sectores dicen no es sostenible. Absolutamente. Hay una apreciación cambiaria que parece ser un talón de Aquiles del propio plan del gobierno. Lo dijo Carlos Rodríguez, lo dijo Melconian, lo Marina dijo Dal Redrado, Poyetto. Redrado, Dal Poyetto, Cavallo. Estamos citando a la ortodoxia de la ortodoxia. Bueno, más o menos, pero... A mí Del Poyetto me gusta, me parece bastante centrada, digo, tiene alguna pata heterodoxa y también lo dijo y Por eso, dijo... Lo dicen todos. Desde el abanico de la ortodoxia a la heterodoxia, pasando por la pata que tiene uno en cada lado, todos dijeron eso. Tal cual. Sí. Menos el entorno del presidente.
De hecho, hoy Carlos Rodríguez sacó un tuit que dice, no entiendo qué están haciendo, son unos fanáticos. No sé qué palabra usó, pero algo así como incorregibles. Como la van a chocar. Sí, el otro día dijo algo así como no la están viendo, una cosa así, como ya jugando con lo Absolutamente. Bueno, Está enojado Rodríguez, Sí, entonces. Carlos está. en ese contexto de debilidad hay movimientos políticos propios y de la oposición. Los propios, hablábamos un poco de lo de Villarroel, que va a habilitar el debate en comisión del aumento jubilatorio. Eso puede tener un costo para Milei, no solo fiscal, sino político, cuando lo vete, si es que lo veta, él dijo que lo va a hacer. Y también fue en respuesta un poco de una foto que circuló ayer Presidencia, de Villarroel llegando tarde a un acto de los caídos de la Policía Federal. Presidencia mostró una foto en la que estaba Milei, Bullrich, Rucauf, Carlos Rucauf. Carlos Rucauf, Karina Milei, Adorni, y dejaron un hueco vacío, y la foto Llegando. de Villarroel llegando por atrás, esa fue la foto que largó Presidencia para mostrar el acto que habían hecho. Con lo cual Villarroel se habrá enojado y habrá dicho así, bueno, ahora te habilito que en comisiones se debata el aumento de las jubilaciones. Del otro lado, el peronismo parece estar aprovechando la efeméride que después Fede va a desarrollar, organizándose y tratando de saldar la interna que tiene, que todavía no está ni cerca de ser saldada para mí. Habló Moreno, que no estuvo en el acto de la Quinta de San Vicente, dijo, hubo una reunión de economistas de todos los espacios. Propició una reunión, ¿no? Con economistas de todas las El jueves vertientes. pasado. Sergio digamos, Berni, ¿no? que yo no lo tengo como economista, pero bueno, estuvo Sergio Berni también. Estuvo ahí. Siempre es importante tener un médico cerca. Claro. A lo mejor estuvo por eso. Sí, Un aparte, karateca, Berni es un abogado, soldado. buzo táctico, Sí. Piloto- Sabe operar, es cirujano. cirujano, exactamente, general. no salía la palabra. Piloto de Sabe helicóptero. operar, fue Sí. bueno. Esa es tuya. Te faltó el ambo. Buzo táctico me gusta para ir a buscar la actividad económica que va a quedar Muy bien. en el fondo de Excelente, la fosa de las excelente. Marianas directamente. Puede servir Bernie para eso. Existió esa reunión. Aparentemente hay una idea en común de hacia dónde ir. Moreno dijo, está saldada la interna, Kicillof apoya un plan industrial, como si eso hubiese estado en duda en algún una momento. novedad, es una Solo novedad. él lo dudaba, Claro. creo, porque no tiene ni pies ni cabeza dudar de eso. Pero bueno, como antecedente de esa reunión, hubo un acto el 1 de julio, 50 aniversario del fallecimiento del general Perón, en la Quinta de San Vicente, donde desde 2006 están sus restos, en un mausoleo. Es un lugar hermoso, el acto tuvo mucha militancia, hubo movimientos sociales, sindicatos, distintas líneas de peronismo, por supuesto, Intendentes. intendentes. Yo estoy esperando cuando llegue alguien, ahora lo va a nombrar, a ver. Sí, para que vea poco. Vamos despacito. Intendentes de todo el espectro peronista, el gabinete de Kicillof, por supuesto, y en palabras de Kicillof, el presidente del PJ bonaerense. Ahora sí. Y quedó ahí. Porque no nombró a Máximo Kirchner casualmente cuando hizo sus agradecimientos de la gente que estaba ahí. Que por supuesto Máximo Kirchner no estuvo en el escenario, pero estuvo En primera, en primera fila. fila. Y hablando de fotos, la foto que compartió la comunicación oficial de la provincia de Buenos Aires, que hace obviamente la prensa del gobernador, es una foto donde está Máximo, o sea, está de atrás, se lo ve a Axel, a toda la gente, y Máximo Kirchner está así, perdón, De Coté. de costado, con cara de traste. Sí. Bueno, a mí, yo estuve ahí, la verdad que había muchísima gente, fue interesante la convocatoria, y yo estaba, por supuesto, esperando a ver cómo iba a nombrar esa presencia. Agradecieron y lo nombraron con nombre y apellido quienes estaban en el presentando el acto, pero después cuando Kicillof lo fue a nombrar, dijo el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y siguió con otros agradecimientos, lo cual fue espectacular estando ahí. Le faltaba agradecer acá a los compañeros que trabajaron las luces, a la gente que trajo el agua. Absolutamente. En el escenario estuvo Kicillof, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, Lucía Corpacci, 2 veces gobernadora de Catamarca y senadora, Senadora. actual senadora, y Verónica Magario. Hicieron un llamado todos, salvo Magario, hablaron los 3, a la unidad, hablaron reiteradas veces de unidad hasta que duela, de ir a buscar a todos. Quintela dijo hay que ir a buscar a los radicales que están cercanos a nosotros, hay que hablar con los gobernadores que llegaron por el peronismo y que le votaron la ley a Milei y preguntarle por qué le votaron la ley a Milei, pero hay que ir a convencer, hay que buscar. Bueno,
fue un acto que no termina de saldar, por supuesto, esta interna que venimos hablando. Claramente no saldó esa interna, sino que posicionó a Kicillof adentro de esa interna, es mi apreciación. Yo juego, estoy acá. Sí, estoy acá y estoy encabezando esto. Recordemos aparte que el peronismo se encamina a un proceso de interna no simbólica, No, sino no, formal. Con las formal. autoridades partidarias. Se supone que tiene que haber elecciones en noviembre. A nivel nacional y a nivel provincial. Los dos. Sí, los porque dos. Máximo Kirchner dijo, si convoca las elecciones nacionales, nosotros también convocamos y vamos a dirimir ahí. Lo decía el negro Yoma el otro día que lo tuvimos como invitado acá, Jorge Yoma, ¿no? Propiciando que verdaderamente hubiera una elección interna. Que los afiliados fueran a votar. Sí, y también hay una, perdón que me interrumpo un segundo, hay un problema también con las afiliaciones en Provincia de Buenos Aires. Los peronistas que no estamos afiliados en Provincia de Buenos Aires, tenemos un problema grave para afiliarnos, o sea, los nuevos afiliados. Yo tengo familiares directos que están afiliados en la época de la vuelta a la democracia, cuando Sí. se volvieron a hacer las reafiliaciones a los partidos, después de que de la dictadura había volteado, obviamente, las afiliaciones, y ahora es bastante difícil lograr afiliarse. En Ciudad no Yo tanto. me afilié, el año ¿Pudiste? pasado igual. Bien, Obviamente, No me acuerdo en qué día, pero en mayo del 23, te bien. diría. obviamente Bueno, quizás levantaron un poco las... el principio de toda interna partidaria es el control del padrón. Ni hablar, ni hablar. Obviamente, ¿no? Sí, de cualquier elección. Obvio. Tal cual. Bueno, Voy a averiguar eso, sí. Ahora, Estoy- el año pasado, por lo menos, yo completé un formulario y eso lo que tiene es que después la justicia electoral, como son tantas, demora No, eso ni hablar. el ingreso. demora el ingreso y hacer efectiva esa afiliación. Pero que yo recuerde... Cambiar el estado de una persona que no está afiliada para no ser autoridad de mesa, claro. Exactamente. Eso por la parte de la justicia electoral. Perfecto. Entiendo que eso demoraba que se concreten las afiliaciones. Pero después, en mi caso, fue muy fácil afiliarme con un formulario que había en esa época. No sé si ahora está. Lo voy a chequear. Bueno, En paralelo, el día anterior a este acto de San Vicente, habló Cristina en una charla. Reapareció nuevamente. Exactamente, en una charla con Pedro Rosenblatt en Gelatina, habló Cristina. La excusa fue el aniversario de Perón y que Cristina hable sobre Perón, lo cual hizo. No profundizó mucho en la interna, pero sí deslizó algo en un momento que fue, nuestro error fue, o el error de la juventud de esa época fue cuestionar el liderazgo de Perón. y ahora me lo venís a decir. Fue cuestionar el liderazgo de Perón. Como diciendo, los liderazgos no hay que cuestionarlos siempre. Hay que ver el momento. ¿Y ese saco a quién le cabe? Bueno, A Máximo por cuestionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires por cuestionarla a Los ella. gobernadores por A los cuestionar gobernadores por a cuestionar a todo, el todos. kirchnerismo. yo creo que le cabe a cualquiera que la cuestione a ella. Ok. Habiendo sido 2 veces presidenta de la nación, con el resultado que tuvo en su gobierno, yo creo que le cabe Como a dijo, quienes cuestionan a ella. Miedo solo a Dios y un poquito a mí. Absolutamente, absolutamente. Pero no solo dijo eso, porque si bien no le pegó tanto al gobierno tampoco, está bien, la charla era para hablar de Perón y fue por muchos lugares, por la historia, por las consecuencias en el presente, por la militancia también en torno al peronismo antes y ahora. Dijo algo que lo tenemos para escuchar, es un video que concatena estas dos cosas que venimos hablando. Su visión y también la realidad del gobierno. Porque dijo que el mercado sabe sumar. Y que sabe sumar 2 más 2 queda 4 y 2 menos 2 queda 0. Y cuando dice 0 se refería a los dólares que tenía Milei. Lo cual está diciendo, concordando con estos economistas que venimos diciendo antes, te estás quedando sin nafta, hermano. Vamos a escucharla, a ver. Y una organización y un funcionamiento que no tiene nada que ver con la realidad, pero con la práctica. Aprobaron la ley de bases, pero hoy los dólares le siguen subiendo porque el mercado sabe sumar. 2 más 2 es 4 y 2 menos 2 que es 0. 0. Entonces, si tenés 0 dólares y te entra 0 dólar, hermano, estás en problema. Por más que tengas 0 de déficit fiscal, aunque sea un déficit fiscal trucho, cada vez más trucho. Bueno, ahí está. Déficit fiscal trucho. En realidad está diciendo superávit. No hay plata. No hay plata. Está diciendo el resultado fiscal que presenta el gobierno. Dice que es trucho por todo lo que hemos hablado acá, la reducción de las jubilaciones, los que más pusieron son los jubilados, la transferencia de la provincia, la reducción de los subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte le dice, no te creen, porque por eso están subiendo los dólares por más que aprobaste la ley. No 2 sé menos cuándo 2. se grabó la entrevista. El jueves.
El viernes estuvo, además, se anticipó. El viernes estuvo la inexplicable conferencia de prensa de 5:00 de la tarde. Toto Caputo. Que era lo que empezamos a hablar al principio, esa fiebre de anuncios viernes y lunes. Sí, que además no se entendió nada, ¿no? Bueno, de hecho, Fausto Espotorno, que forma parte El del Consejo de Asesores. Consejo de Asesores de Milei, le echó la culpa a la forma en la que hizo el anuncio. Dice, no se comunicó bien. Le está diciendo Caputo está mandando fruta, básicamente. Que también debe tener un interés en rayarle el auto a Toto Caputo. No creo que lo haga gratis, digamos. Del otro lado, macrismo, Mauricio Macri. Le dio todo el apoyo del PRO para aprobar esta ley. Pensando también en que Milei tiene algo que no cumplió con él, que es el pacto de Acasuso. Toda la gente que quería poner Macri la fue serruchando. De hecho, tuvimos la semana pasada al secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Sí, exactamente. Era El un número hombre. 2 de Patricia Bullrich. que el número de Patricia Bullrich, un hombre de Cristian Ritondo, que Patricia Bullrich lo saca, tengamos en cuenta la interna que hay entre Macri y Bullrich, Y entre Ritondo y Bullrich, por Y la entre- conducción del partido en la provincia de Buenos Aires, ¿no? absolutamente, lo saca denunciándolo ante la Oficina Sí. Anticorrupción por una licitación de alimentos del Servicio Penitenciario Federal. No es que solamente lo saca, le dice que es corrupto, que ahora se van a hacer las licitaciones bien. Es el mismo modus operandi que hicieron con Pablo de la Torre, Sí. Capital Humano. Lo sacaron y lo mandaron con una denuncia directamente diciendo que era un corrupto. Bueno, aparentemente se están manejando así los muchachos. Pero lo que sale del informe de la Fundación Pensar es demoledor. Claro, una nota, ¿no? Recordemos esto, Macri acaba de asumir nuevamente como presidente del PRO. Claro. En un momento de debilidad relativa. Y donde María Bullrich Eugenia, claro. quería presentarle una interna, él se Exactamente. termina bajando. Exactamente. Y María Eugenia Vidal quedó como presidenta de la Fundación Pensar, del think tank del partido, que hablamos, lo ocupó Sturzenegger, Pancho Cabrera, ubicada ahí por Macri, ¿no? Absolutamente. De Entonces- hecho, la foto en la portada son ellos dos, Macri, Vidal, una introducción donde dice que el gobierno genera más incertidumbre que certezas en los primeros 6 meses de gestión. Un desarrollo en el que habla de la pesada herencia que recibió del gobierno anterior y después se mete en los números de Milei. Le dice, estos son tus números. Hay unas placas que las podemos ir pasando. Por ejemplo, el consumo no logra recuperarse. Aún no llega al piso, dice el consumo. Es decir, va a haber más caída todavía. Ahí le discute a Milei, lo vamos a mostrar sobre el final, pero aprovecho para linkearlo. Milei dice que sí tocaron un piso, entonces les discuten contra lo que dice el presidente. Absolutamente. Ayer escuché en La Nación Más, también una de las personas cercanas al gobierno diciendo, la economía no dejó de caer, va a seguir cayendo. Bueno, ya hay mucha gente viendo que va a seguir cayendo. Macri lo dejó plasmado en un documento. Dice, se registra el consumo de carne más bajo en 30 años. Tira números así. Confianza del consumidor 3.8%. ¿Resignó consumos? Pregunta, porque se ve que hicieron encuestas. 70% dice que resignó consumos. Y pone prepaga 15% abajo, colectivo 7%, subte 7%. Todos los números, casi todos, son números rojos en la parte de consumo. Después viene... Realmente muy duro el informe. No, es... te lo dilapida directamente. El empleo continúa debilitándose. Te lo está diciendo Mauricio Macri, que duplicó el desempleo. Dice, suenan las... Subió los planes, porque Y multiplicó. muchas veces discuten eso de bajar los planes y los subieron ellos. Sí, había 200.000 y pasó a 1 millón. Y pico, sí. Suenan las alarmas. Dice, escuchen esto porque es impresionante. Se alcanzaron 7 meses en baja, es decir, todo tu gobierno. La mayor desde 2002. El nivel de desempleo más alto desde 2021, veníamos de la pandemia. Y acá hay un número que es impresionante. En 2024 ya se perdieron 600.519 empleos, dice el informe. Y entre paréntesis pone 43.000 y pico privados, 70.000 públicos. Eso te da 113 y monedas. Pero después abajo dice, se cerraron 339.669 cuentas sueldo. Dice que tiene miedo de perder el empleo el 41%. Hablan con las empresas y dice que planea reducir personal el 33%. Por eso dice, la recesión no tocó fondo. Habla de cómo subió la desocupación y que solo evalúa contratar personal un 2.3%. Ese tipo de preguntas está muy buena porque se suelen hacer en las cámaras empresarias estas preguntas de ¿usted va a contratar gente en el próximo año? ¿Usted piensa invertir de nuevo? ¿Usted piensa echar? Y después de cierto número, obviamente, son las mismas empresas y pasan los años, a poner, no sé por decir una cosa, después del 50% para arriba, hablamos de una recesión, no sé, machaza, 2002, ponele.
Pero un 33% igual sigue siendo altísimo. Es decir, Altísimo. casi nadie va a contratar a nadie. Altísimo. Después ingresos. Los ingresos aún no logran ganarle a la inflación, dice. Dice que se hace esperar el recupero del ingreso. Spoiler, no va a pasar porque lo que está haciendo el gobierno es licuar los ingresos para que haya menos consumo, para que se enfríe la economía, para que baje la inflación. Entonces no va a aumentar los ingresos. No sé qué piensan hacer, pero eso no va a suceder. Salario real cayó 16 puntos, dice, en este tiempo. Pensá que Macri lo tiró 20 en 4 años. No llega a fin de mes 51%. Son todos números que aparecen en el informe de la Fundación Pensar, firmado por Mauricio Macri. Sí, podría ser un informe de Moreno más que de Macri. Absolutamente, de Unión por la Patria. No Es, sé. es casi una declaración partidaria disfrazada de informe de un think tank, ¿no? O sea, claramente es un mensaje político. Es un mensaje político, hay que leerlo así. Estos números ya los sabemos porque nosotros lo venimos contando Digo, todo se el tiempo. saben, y el tema es que la enunciación, en el marco de un contexto como el que vive, no solamente la interna del PRO, es decir, la interna con el sector integrado prácticamente a la fuerza de Milei, que es Bullrich, Sí. básicamente. Además, luego de que Milei dijera públicamente en una entrevista, estamos yendo o estamos evaluando ir a una fusión con el PRO. Sí. Un par de días después sale esto. Exactamente. Claramente lo tenían pensado de antes. Esperaron a que se apruebe la ley para sacárselo. No es que lo hicieron a las apuradas. Bueno, y después la actividad. La actividad que sigue en caída, dicen. Habla un poquito de la pesada herencia. Y dice, actividad cayó 1.7. El producto cayó 5.1. Y muestra la caída, no sé, en la construcción 37 puntos, en la industria 17, en el comercio 13. Estas tres cosas son las que generan más empleo en la República Argentina. Sí. Porque después dice, el agro subió, pero el agro entre minería, pesca y agricultura y silvicultura te genera el 6% del trabajo registrado. Todo el resto te lo genera el comercio, la industria, la construcción. Eso se derrumbó. Y el rol multiplicador de los trabajos en blanco, que siempre lo decimos, todas las changas, los trabajos informales, que multiplican justamente quien tiene un ingreso asegurado en blanco, puede darse el gusto o arreglar la casa, llamar a que arreglen algo, el auto, lo que sea, digo, da otros trabajos. también. Ahora ese sector dice no hay plata. Sí, No hay claramente. plata literal. O sea, los que tienen un poco de dólares lo están cambiando para pagar gastos corrientes y los que no tenían un colchoncito de nada No llegan, están ajustándose. No llegan. De hecho, sale públicamente, trasciende en distintos medios, quiénes son algunos de los que estuvieron detrás del informe, ¿no? Se lo señala Hernán Lacunza, como uno de los economistas jefe del informe, a Mora Josami, que es una importante analista de opinión pública, la fundadora de una encuestadora importante argentina, que también aparentemente habría participado, Daniela Fernández Molero, que es diputada, es decir, está claro que es toda una decisión en la que hay un trabajo por parte del PRO salir con una declaración así. Hoy escuchaba a un periodista, Adrián Murano, que dice que le llegaron 2 encuestas a Francos de la imagen de Milei en el mes de junio y que cayó entre 6 y 8 puntos, porque- Uepa. que es una barbaridad. Porque también, claro, si fuese todo bien, no saldría un documento así. A Macri tiene que ver también cómo se despega de algo que él ayudó a crear. O cómo se despega o cómo toma el control de eso. Entonces, bueno, en ese marco se da la publicación de este informe que desde el gobierno, y ayer lo decía mi compañero Jonathan Eguier, mandaron a ignorarlo. Obvio que no lo ignoraron, pero mandaron a Sí, no contestarle. no Están contestar. intentando no polemizar, ¿no? De hecho, Absolutamente. las pocas polémicas, las pocas réplicas vinieron de algunos sectores del bullrichismo, digamos. Damián Arabia, que es vicepresidente del PRO por el espacio de Patricia Bullrich, diputado nacional, contestó, dijo, nuestras posiciones se ven en el recinto y no en informes. Mm. También recordemos que, dale, vas a decir No, algo. que me acordé La ley- del ¿te acordás de la carnaval. ley Conan? Me acordé del carnaval de Venecia que apareció con Sí, un antifaz. una ley para subir en el Código Penal las penas Las para el penas contra los maltrato. animales. Eso está bien, la verdad que me parece bien. Sí, Si es retroactivo, Milei está jugado porque tuvo encadenados a sus perros en un living. A Pasa sus que cómo no va a clones. tener la ley penal no es ¿Cómo no va- retroactiva, no? dejamos tranquilo a la gente que Retroactividad banca de la norma. Exactamente. Pero ¿cómo no va a tener encadenado si tiene unos matines napolitanos en un 4 ambiente? Tener la Pensalo mano? antes de 95 ganarlo. kilos cada Claro, perro. pesa 100 kilos cada perro, pesa lo mismo que yo. Pensalo antes, amigo. Bueno, está bien, pero Pensalo antes, dalos en adopción, no sé, algo, pero Está bien, encadenados. no es muy razonable tener 6 perros de casa en un departamento. Absolutamente. Bueno, básicamente todos perdimos en estos meses, eso está diciendo, todos no,
porque voy a cerrar con esto. Cerrá con esto, dale. Guárdatelo Video para. hermoso. Vamos, lo tenés para el final, cerramos con esto. Un video hermoso de La Nación Más, donde están hablando de la tensión cambiaria. Están hablando básicamente de la realidad económica, esto que venimos desarrollando, pero con una salvedad, que no todos perdieron. Posiblemente vos que estás del otro lado perdiste, yo, vos, acá todos perdimos, pero hubo algunos que ganaron. ¿Por qué dicen esto? Porque leen algo que dejó circular el gobierno, que la tensión cambiaria se da porque hubo sectores que tuvieron ganancias excesivas. Básicamente. Y se volcaron al dólar, ¿no? Esa sería la lógica. Hubo ganancias excesivas. ¿Pero por qué hubo ganancias excesivas? Porque mantuvieron planchado el dólar. Y aseguraron el precio ese quieto del dólar. Aseguraron ese precio quieto del dólar mientras vos tenías tasas de interés para los pesos. Entonces, cualquier tasa de interés que fueron decayendo, pero en un momento estaban altas, ahora están en 30% creo, cualquier tasa de interés que haga que crezcan tus pesos, después en algún momento vas al dólar, el dólar estuvo quieto, entonces tuviste ese rendimiento de las tasas de interés en dólares. Es una locura. Se llama carry trade. Y es más viejo que Andar a pie. cualquier cosa. Bueno, lo dejaron plasmado en La Nación Más, con lo cual me gustaría despedirme con esto, porque es hermoso. Reconocen que hubo un sector, no dicen quién, y ellos lo deben saber muy bien, que tuvo ganancias excesivas. Lo dice el gobierno y lo dicen en La Nación Más. A ver cómo lo dijeron. Accedí a un documento, digamos, una explicación interna para calmar los ánimos internos que tiene el gobierno. ¿Le puedo compartir? Dice, la reacción de los mercados es la típica volatilidad que se produce frente a un escenario de excesivas ganancias de estos meses. Han ganado mucho con el carry trade, han ganado. Bueno, dice... Hubo mucho tiempo de dólar barato. Ok. Hubo mucho tiempo de dólar barato, ganancias excesivas, carry trade. Digo porque después el discurso del gobierno es el sacrificio que estamos haciendo todos para salir adelante. No, primero que todos no, y segundo que usaron lo que vos habías hecho para tener ganancias excesivas y ahora la están transformando en divisas y sacándolas, yéndose. Y esa deuda después queda para todos. Que diga Feynman si es comunista. Los pases tienen momentos de ping-pong entre Rossi y Feynman que son poéticos. Sí. Directamente. Cine. Bueno, vamos a ir a una pausa, cerramos el primer bloque con esto y a la vuelta ya venimos en breve con Débora Urrieta y todo lo que dejó el debate de la ley bases y sobre todo lo que viene en el Congreso y en la relación de oposición y gobierno y adentro de la oposición que también tiene un carnaval importante. Ya venimos.
de las megaleyes, presidente, que esto sirva como experiencia. Este megaproyecto, que además sale como ley muy importante, con contenido... Ya otro dice que no se puede salir del cepo, sí, ¿no? escuché a uno que dijo que se puede. Una moratoria y un blanqueo no se le niega a ningún gobierno que empieza. Lo podría haber tenido a los 20 días. Estamos poniéndole punto final también a esta historia de las megaleyes, presidente. Que esto sirva como experiencia. Este megaproyecto, que además sale como ley muy importante, con contenido... Bueno, estamos de vuelta después de escuchar a Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, y le damos la bienvenida a la entrevistada de lujo que tenemos hoy, a Débora. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Débora es una periodista que uno no puede dejar de leer y de seguir si le interesa lo que está pasando en el Congreso. Y lanzaron además hace muy poquito, 2 meses, Menos. Sacamos 3 ediciones ya, una vez por semana sale. los martes, Ajá. un newsletter llamado Echa la Ley, junto con otras 2 muy buenas colegas, Carolina Ramos y Jazmín Bulorini. Exactamente, las 3 estamos ahí, compartimos muchas horas de cobertura del Congreso, así que dijimos, bueno, hagamos algo con todo esto y salió. Venimos hace, decías 2 meses, lo pensamos mira, nació el Día del Trabajador el newsletter. Desde ese día lo venimos craneando hasta que salió hace 3 semanitas. Muy bien, y está muy bueno para seguir la rosca fina, digamos, ¿no? Los entretelones finos de lo que pasa en el Congreso, más allá de los temas ineludibles, obviamente, que uno puede ver en todos los medios cuando estamos a las puertas de la aprobación de una ley, la discusión de la ley, pero pasan muchas otras cosas en el Congreso, en el durante. Total, y la idea es un poco, tratamos de dar un tono más didáctico, también más, por ahí contamos algunas perlitas o chimentos, pues en general nadie entiende qué pasa en el Congreso y piensan que el Congreso es la sesión, punto, y no hay mucho más, que el día de la sesión es como la frutilla del postre, si querés. Así que tratamos de contar un poco todo lo que hay antes o durante o después de la sesión, que no es necesariamente lo que vemos en la tele, ¿no? Totalmente, bueno, así que hecho el chivo y la recomendación, de verdad, se los recomendamos mucho el newsletter, y también seguir a Débora. La invitamos justamente, o te invitamos precisamente para charlar un poco de qué pasó, cuál es el saldo que deja la aprobación de esta ley, y lo escuchábamos a Miguel Ángel Pichetto, de alguna manera dando algunas pistas o algunas señales de cuál es el balance de ese sector clave en el Congreso hoy, de estos 6 meses y de lo que va a venir. Espero que el saldo sea no más leyes ómnibus, porque quedó en evidencia lo complicado que es avanzar con una ley. En este caso, acordate cuando empezó tenía 664 artículos de las materias más diversas, desde cambiar la ley de salud mental hasta los jueces con toga, hasta la reforma política que requiere otro tipo de mayorías. Bueno, eso se fue podando mucho, pero aún así era un proyecto muy complejo que abarcaba y siguió abarcando muchos temas: reforma laboral, delegación de facultades, y que por ahí hubiese salido, viste que ahí Pichetto decía, podrían haber tenido un blanqueo a los 20 días, y es cierto, ellos mandaron el proyecto, la ley ómnibus inicial, a finales de diciembre, o sea, ahí se perdieron valiosos días, si querés, y encima después mandaste un megaproyecto que el día 1 era, esto debería tratarlo 25 comisiones, no 3. Pichetto dijo el otro día con Fontevecchia, también dijo esto mismo: si el gobierno hubiese querido sacar una ley a los primeros 15 días, lo que tendría que haber hecho era hacer una ley para lo urgente, lo necesario en el momento, y mandarla. Y decía esto mismo que decís vos, que no manden más leyes así. Nada, un paquete que es imposible de votar, de abarcar. Porque aparte también la narrativa del gobierno fue, están impidiendo que gobernemos, no nos dan las herramientas, Claro. Nos tienen hace 6 meses sin ley, que fue algo que dijo Máximo Kirchner también, como nosotros siempre estuvimos en contra. En todo caso, vos tardaste en rosquear. Exactamente. Y además ellos entraron con esta idea de ganamos por el 60 y pico % de los votos, los diputados y los senadores nos van a tener que acompañar. Ellos se olvidan que en las elecciones, las generales, ellos sacaron el 30%. El otro 30% lo sacó Sergio Massa, o sea, todos los diputados de Sergio Massa. No es que ese 60% está representado en el Congreso. Ellos tienen el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados. Entonces, esto que decía Pichetto, vos tenés que ir con lo que necesitas urgente, sobre todo cuando tenés una oposición dialoguista que está dispuesto a ayudarte, porque pues la lectura que hacen ellos es: nuestro votante se volcó a Milei.
Entonces ellos están en esta disyuntiva de hasta dónde le pongo palos en la rueda o hasta dónde acompaño. En vez de aprovechar ese clima, se mandaron con este mamotreto que bueno. Esa es la crisis del PRO o de Juntos por el Cambio, que algunos dicen no existe más, otros dicen sí, están los gobernadores, están los intendentes y demás. Y esa es la crisis que tiene. Parte, esto de cae la imagen de Milei o demás, es justo ahí en la barrera, en la frontera, ¿no? Que está entre el PRO, podríamos decir, y la libertad avanza, ¿no? Los libertarios de Milei. Bueno, lo que te reconocen el mismo PRO es, estamos en un no lugar, no tenemos identidad por esto, porque se corrió tan a la derecha, si querés, del discurso, que ellos se tienen que extremar más, algo que no se animaron a hacer, si querés, en 2015, 2019, Milei vino y lo hizo por 1000, entonces quedaron en este no lugar, pero recién mientras ustedes hablaban acá pasó algo, y es que Cristian Ritondo mandó un proyecto de resolución pidiéndole al Ejecutivo que cumpla con el fallo de la Corte Suprema por los fondos de la ciudad. Fondos de la capital, claro. Claro. Entonces, ya, saldadas las 6 bases, también ustedes comentaban este informe de la Fundación Pensar, que esperaron hasta que saliera la ley bases. Ahora esto, hay que ver hasta qué punto el PRO no se empieza a diferenciar, sobre todo porque ellos tenían la expectativa de que iban a sumar lugares en Casa Rosada, lo cual no pasó, ¿no? Bueno, una nota al pie para profundizar en esto que dice Débora, que nos lo trae ella porque estábamos al aire nosotros, pero recordemos, cuando el gobierno de Alberto Fernández le retira una parte de la coparticipación al gobierno de la ciudad que le había cedido Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, en ese momento jefe de gobierno, la ciudad lo judicializó. Y el año pasado, previo a las PASO, consiguió la ciudad un fallo favorable de la Corte. Exactamente, que de hecho ayer Grindetti también lo planteó en la legislatura porteña y hoy ya saben los diputados que era un tema que no solo le están cortando obras a los gobernadores, hablando de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que en ese sentido también hay muchas críticas puertas adentro, sino que también en el caso de la ciudad de Buenos Aires no le están girando esos fondos que le corresponden, que son fondos importantes, además en este contexto más todavía. Lo mismo que le hacen a Quintela. La Rioja tiene un pedacito de la coparticipación que la tiene, está en el presupuesto, es decir, no hay excusa, no me dieron presupuesto, vienen prorrogando el presupuesto y no se la están dando. Es un punto exactamente diferencial que le dan a la provincia y como otra cosa, no nos olvidemos que Javier Milei, cuando todavía no había ganado las PASO, le pidió a Sergio Massa que violara la ley de administración financiera, o no me acuerdo cómo se llama la ley, que no enviara el presupuesto 2024 porque él decía, voy a ganar yo presento mi presupuesto. Bueno, incluso la Constitución, es decir, está en la Constitución. El artículo, tenés razón, el artículo 15, y hay una ley además. El artículo de la Constitución dice que hasta el 15 de septiembre tenés tiempo para presentar exactamente. Le pidió que viole la Constitución, más todavía. Y nunca presentó un presupuesto, entonces les empieza a pasar esto, que lo que les corresponde queda súper atrasadísimo. Y a eso sumarle que eliminaron el fondo de incentivo docente, el Fonavi, el de transporte, un montón. Entonces están cada vez más complicadas las provincias y uno espera que, saldada la instancia de la ley bases, los gobernadores que pre-sanción de la ley bases se reunieron en algunos gobernadores de Juntos por el Cambio, y estuvo Yarlora también, y ahí hicieron catarsis diciendo, nos llaman para la foto, nos prometen cosas, pero después no llegan. Ayer mismo se sacaron una foto. Sí, de cara al Pacto de Mayo que se va a hacer el 8 de julio a las 23 horas, un horario extraño por lo menos. Y con traje oscuro, por favor, chicos. Con traje oscuro, impresionante. Es muy de gala, es muy de óperas, por ahí pone alguna ópera. Escuché también a alguien hoy que decía, con información, que tenía que ver con cosas astrológicas y, ¿cómo se llama? Esotéricas. Lo del traje oscuro. Y el horario. En las 23. Y el horario. Debe pasar alguna luna por algún planeta, por algún matemático, pero bueno. Débora, si tuvieras que hacer un resumen y decir, bueno, ¿quién es, no solamente en la política, sino en el trámite legislativo, porque también esto es interesante y ustedes lo plantean muy bien en el newsletter, la política y la política legislativa tiene algo de teatro, algo de actuación, y hay directores, hay guión, hay roles. Entonces, una parte importante de lo que vemos y del resultado político de la discusión de una ley tiene que ver también con los roles que cumplen algunas personas que son claves en la dinámica de la Cámara en un momento determinado con una configuración de fuerza determinada, ¿no? ¿Quiénes sentís que fueron ganadores y perdedores en ese rol, tanto político como legislativo? Algo que pasa medio desapercibido es que Unión por la Patria perdió 3 diputados. ¿Te acordás que se armó ese bloque Independencia
cuando fue la primera edición de la ley bases, cuando le decíamos ley ómnibus. Serían los tucumanos, Los que tucumanos. responden a Jaldo. Exactamente, se rompieron, esos 3 se fueron, pero al día de hoy son 99 diputados y salvo en la cuestión del RIGI y en ganancias se mantuvieron los 99, rechazaron la ley. Digo, es teniendo en cuenta que hay poca plata, que los gobernadores podrían negociar y demás uno a uno con el Poder Ejecutivo, se mantuvieron los 99 firmes, se dio libertad de acción en algunos puntos, pero siguen ahí. Así que por ahí tienen otro rol, hoy son oposición, pero lograron mantenerse alineados. Lo mismo en el Senado, ¿no? Esos 33, Lo mismo, salvo en estas exactamente. cuestiones puntuales. Exactamente. Después, bueno, el PRO que en este no lugar se ganó el reconocimiento, si querés, del presidente, viste que lo menciona incluso algunos con nombre y apellido agradeciéndoles. Silvia Los Penato. Arredondo. A Ritondo, exactamente. Bueno, si querés ahí tienen el reconocimiento que no tiene, por ejemplo, la UCR, que también fue clave para que avanzara, para que se sancionara el paquete fiscal y la ley de bases, siguen sin ser reconocidos. Es más, los siguen tratando o de libertarios por un lado, o los viejos meados por otro lado. Degenerados fiscales. Degenerados fiscales, totalmente. Y después, bueno, el bloque de Pichetto, como le decimos, creo que ahí Pichetto expresaba un poco de hartazgo que tienen, ¿no? No entiendo nada. Deme bola, ¿viste? Que le dijo, Sí, deme sí, bola. el presidente de Bola no me escucha. Sí. Martín Bueno. Menem le pidió disculpas como casi con el rabo entre las Pero es que ya piernas. estaba ese ánimo. Cuando la ley pasó al Senado ya está. Que terminen de verla los senadores. Mucho agotamiento, mucha inexperiencia. No se dejaban ayudar siendo No es que solo Martín Menem no tiene experiencia como presidente de la Cámara, que no es sencillo, sino que son 38 diputados en total que ninguno tiene experiencia. Entonces tampoco se dejaban ayudar. Ahí Monzó y Pichetto de alguna manera le hicieron de guía, si querés, para Martín Menem, pero Recordemos que el que más experiencia tenía en el bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago, Oscar Sago, por la legislatura de porteña, la ciudad, una persona bien del radicalismo. exactamente, él tuvo un rol cuando fue todo el armado de las comisiones, que también ese es otro tema que por ahí no trasciende, pero ellos son 38, son un montón de comisiones, no sé cuántas, no me acuerdo cuántas son Como en 50 total. y pico, comisiones 54 creo que hay. Sí, son más de 40 y algo seguro, pero no me acuerdo el número. Imagínate que son 38, los tenés que distribuir. Bueno, ahí tenías el tema de los egos, de que todos querían presidir comisiones, que todos querían... Bueno, entonces ya Todos todo quieren eso... las mismas comisiones porque no todas las comisiones son igual de importantes, hay de comisiones verdad. que ni Lo de se- Marcela Pagano. Bueno, lo que pasó lo de con Marcela Pagano. exactamente, que aspiraba o supuestamente aspiraba, nunca lo vamos a saber, a presidir la comisión más importante, si querés, que la de presupuesto y Hacienda, y de golpe vienen y ponen a expert. Digo, hubo muchas internas ahí que por ahí no se hicieron públicas, salvo el caso de Sago, Pagano y demás, pero fue bastante complicado esos meses, no solo en la dinámica de la ley, sino en la puesta en marcha de, sobre todo, la Cámara de Diputados. En el Senado es la dinámica totalmente diferente. Ahí Victoria Villarruel sabe tejer alianzas. Acordate que cuando fue la sesión preparatoria el 28 de febrero, ella se puso de acuerdo con todos los bloques, salvo con Unión por la Patria. Se impusieron a Unión por la Patria y lograron imponerse a la hora de constituir las comisiones. Después fue lo del tema de las dietas, que de alguna manera ella, no sé si dio vía libre, no sé cómo decirlo, pero habilitó a que los senadores se puedan actualizar las dietas, cosa que en diputados no, lo que también genera mucho malestar en diputados. Así que ves dos mundos totalmente diferentes. Y viendo los gestos que hizo cuando le tocó desempatar, en esa vez cuando se le tocaba aumentar la dieta a sí mismos, eligió no decir nada y dejó que leyera rápido Romero, creo que leyó Sí. muy rápido, dijo la resolución número, no sé, 120 y pico del día, se vota. No dijo nada, no hizo un gesto, no. Después lo reivindicó además, no se movió. Porque ella tiene la ventaja que no es senadora. Entonces ella dice, esto lo decidieron los senadores, yo no me puedo meter con los bolsillos de los senadores, lo votó el cuerpo, yo acá no tengo nada que ver. En cambio, Martín Menem él es un diputado más. Exactamente. Pero ella podría impedirlo. Ella Como lo hicieron- podría haber filtrado, para Sí, empezar. no, ni hablar, pero aparte como hicieron al principio de la pandemia Cristina y Massa con un Lo documento, desenganchás, sí. con pero- las consecuencias que eso tiene. ¿eh? Pero si lo querías desenganchar necesitabas también el acuerdo de los senadores. Si no, imagínate, ella tiene 7 senadores. Se llega a poner a los senadores en contra y ya está, cerramos el Senado. Nunca más te saca pero ni un proyecto de declaración. Sí, también tuvo un rol importante cuando fue el DNU, ¿no? Digo, pensando en cuestiones que fueron reveses o tensiones con el gobierno, Sí. Y ahora con la que jubilación. ella después reivindicó, ¿no? Como que
A diferencia de Martín Menem, que parece alguien más bien dubitativo, tembloroso, no pareciera tener una posición muy firme. Es como que Martín Menem lo veo súper leal y alineado a Milei, mientras que ella la veo con vuelo propio, digo, con su juego, con su estrategia. Exactamente. Y ahí hay una diferencia también en cuanto al reglamento, que es que diputados, si 10 diputados te piden una sesión, el presidente está obligado a convocarla para ese día y esa hora. En el Senado es más ambiguo el reglamento, entonces ya pateó un poco esa sesión del DNU, pero bueno, tampoco la podía patear para siempre porque, de vuelta, te pones en contra de los senadores con los que vos tenés que trabajar 4 años más. Entonces ahí tenés que saber administrar los tiempos, los pedidos y negociar para que funcione la Cámara. Incluso ellos te dicen, mirá que vos te vas y yo sigo, son 6 años. O sea, los que entramos con vos tenemos 2 años más que vos incluso. Exactamente, y el año que viene se renueva un tercio. Digo, entonces, ella para mí es muy inteligente en ese sentido de, si ella quiere mostrar que la Cámara funcione y que salgan los proyectos de ley, tiene que ceder y tiene que negociar. De hecho, bueno, ahí en el DNU, esa mayoría que ella pudo constituir para la constitución de las comisiones, Sí. ¿no? Que fue un tema de mucha polémica con Unión por la Patria y con José Mayans, que es el presidente, se resquebrajó claramente, ¿no? Sí. Ya Martín Lustó se desmarcó y votó en contra del DNU. Exactamente, pues son mayorías, si querés, circunstanciales. Como lo vimos, por ejemplo, en diputados con lo de las jubilaciones. Esto no quiere decir que de acá en adelante los radicales van a votar con Unión por la Patria. Son mayorías circunstanciales. El problema es que a medida que las encuestas te empiecen a bajar, que la situación económica se empiece a complicar y todos se quieran despegar del oficialismo, se te pone más complicado el Congreso. Más allá de que Milei pueda o no vetar las leyes, primero que el Congreso puede insistir con algo que sancione, y segundo es, te usan el Congreso para poner los temas sobre la mesa, diferenciarse, y pararse de cara a las elecciones del año que viene. Y en esa línea, ¿cómo ves lo que viene? ¿Qué se respira en la Cámara, en las cámaras en relación a...? Bueno, la gran duda es, ahí comentábamos lo de jubilaciones, que hoy 5 de la tarde se empieza a tratar, hay que ver cuándo se lleva ese tema al recinto, que ahí otra vez, a Villarroel no le quedó otra, si querés, o al oficialismo si querés, no sé necesariamente a ella, que es que se trate el tema en comisión, porque tenían el riesgo de, ellos sesionan mañana con un tema bastante tranquilo, con un temario, bastante tranquilo. ¿Qué pasa? Como es un proyecto que acompañó Unión por la Patria, los radicales y demás, podían haber planteado votar el tema sobre tabla. Juntaban los 2 tercios y te lo votaban ahí nomás. Entonces, bueno. Te lo imponen en la sesión plenaria, Exactamente. ¿no? De esta manera demora un poco el tema, lo hace más prolijo y demás. Porque hasta agosto no se va a tratar en sesión, seguramente. No lo sé. No sé porque... ¿Qué día es hoy? 3 de julio. 3 de julio. ¿Y por qué decís que hasta agosto no? Y porque hasta que tiene su tratamiento en comisión. Ah, sí, pero lo pueden dictaminar en un día y te llaman a una sesión para la semana que viene. Pero por lo menos lo van haciendo más prolijo, más negociado. Vos decís que. Pero hoy no puede salir el dictamen ese. No sé sí. si tenían intención de dictaminar, pero entiendo que sí, porque además es un proyecto de revisión, firmar y ya está. O sea que hoy podríamos tener, después de la reunión de No comisiones. consulté si iban a... Porque vine para acá y en el medio me dormí la siesta, así que no me puse al tanto. Seguí la comisión Conan. Débora también es un ser humano. O sea, aunque no lo crean, es periodista, es No, ser humano. Hay otra cosa importante también en el Senado, que corregime si me equivoco, pero que diputados capaz no va a tener tanta actividad. Primero, porque hay diputados que están diciendo basta. Estamos hartos ya, no que basta de acá a fin de año, no sé hasta cuándo, pero en el Senado están los pliegos de los jueces de la Corte. Exactamente, y ahí vamos a ver cómo se para el PRO, porque no tengo en claro que vayan a acompañar el pliego del hijo. Y como vos decís, si ahora se viene un receso, vacaciones de invierno el mes que viene, así que por ese punto sí puede ser que no se vote ya. Lo de las jubilaciones me había olvidado del receso invernal. Pero me preguntabas el Congreso que se viene. Sí. Bueno, ahí justo cuando estaba sucediendo la sesión en diputados, sobre todo en el bloque de Miguel Ángel Pichetto, se debatían entre si seguir con la actividad en el Congreso e impulsar temas como las jubilaciones, podría ser el FONID, el financiamiento de las universidades y demás, y seguir desde el Congreso marcando agenda. Eso plantea, por ejemplo, Margarita Stolbizer. Después tenés otro sector como los Lilitos que plantean, sigamos con la agenda más institucional, ficha limpia, boleta única de papel que está en el Senado y demás. Y hay otro sector que planteaba, corrámonos del centro de la escena y que Milei no nos use de chivo expiatorio. Porque acá el problema, dicen ellos, es la gestión, no es el Congreso, que no nos eche la culpa a nosotros de la suba del dólar, del riesgo país, de esto, lo otro. Y de hecho, ¿qué pasó?
se sancionó la ley bases y, bueno, el dólar, el riesgo país y demás no bajó, sino que se le complicó más al gobierno. De alguna manera, dejar en evidencia que los problemas que tiene la Argentina no tienen que ver con el Congreso, con la casta, como dice Milei, sino con la gestión. Así que está al medio en esa disyuntiva hasta que nos enteramos de la ley de hojarascas, que tenemos que esperar a que llegue Sturzenegger, ¿no? Porque estamos ahí. Con los tanques del General Alais. Iba a decir el mismo ejemplo. Estamos en eso. La gente no debe saber ni idea. La gente no sabe, ¿no? Sí, No sí. sabe. Es alguien que nunca llegó, básicamente, para hacerlo, para que todo el mundo, apto para Exactamente. todo público. Apto para todo público, estamos ahí. Creo que hoy va a haber noticias. Parece, ¿no? Pero yo ya lo escuché, esto que viene noticia, que llega. Bueno, Sí. eso por un lado. Y después lo que tiene que ver con la reforma política, que no sería ya. Pero bueno, esos son, si querés... Es un delirio, ¿no? O sea, los lineamientos que plantean es... Me dijeron que esto de bajar la edad a 13 años era medio ahí un... No, y lo de Humo. las listas abiertas también. Eso sí, no creo que Es pase. imposible que ese Congreso, con esos partidos, aprueben una reforma que básicamente... Destruya los partidos. Claro, destruya a los que están ahí. Sí, no la veo. Creo que va a tener más que ver, bueno, el tema de las PASO, que ahí tenés incluso dentro de los dialoguistas visiones divididas. Hay que ver si o se eliminan las PASO, o si se achica el tiempo entre las PASO y las generales, si son obligatorias. Tenés un montón de matices, por ahí por ese tema sí puede haber interés por parte Y la boleta única también la está oposición. incluida, ¿no? La boleta única está en el Senado, no te olvides que eso ya se aprobó en diputados, así que Tiene está... media sanción, ¿no? El modelo Córdoba, como se le llama. Exactamente, así que eso podría avanzar más rápido, hay que ver ficha limpia, que eso podría avanzar también. Pero bueno, hay que ver lo de la ley de hojarascas, que supuestamente va a ser importante, un importante proyecto, hay que ver cuánto tiempo consume y demás. Ojo con esto de que el oficialismo manda cosas al Congreso y termina enredando a toda la oposición y siguen ellos por otra vía. La ¿no? ley de hojarascas es como una nueva ley ómnibus, mezclando cosas que Sturzenegger sacaría. Entiendo que busca desregular la economía, sacar leyes que quedaron viejas, que ya no tienen sentido, que por ahí te agilizarían, evitar ciertos trámites y demás. Pero de vuelta, hasta que no llegue, ¿viste cómo es esto que no sabe con No, qué te puede venir? Y aparte otra cosa, que no se habla mucho, pero que es importante, que una cosa es la ley, pongamos la ley base, que sale ya aprobada, otra cosa es la reglamentación de la ley. Total. Cuando el presidente reglamente la ley, hay que ver ahí adentro qué cosas deja fuera, qué cosas modifica. Exactamente. La reglamentación es un punto crucial. La reglamentación y después, si destinás o no fondos a algo, ponele, decían, bueno, el Poder Ejecutivo no puede disolver los organismos de cultura. Obvio. Pero le podés no dar plata. Lo podés sacar, claro. Hay muchas maneras, más allá de que la ley diga A o B, que después el Ejecutivo tiene vericuetos para hacer lo que quiere, de alguna manera. No, y digo, más allá de estas iniciativas que son como las dos cosas de envergadura que pareciera al gobierno le interesa, una que no tenemos ni idea cuáles son los lineamientos, esta ley de hojarascas, que por lo menos lo escuchábamos a Pichetto, da la sensación de que hay un sector en diputados que no no tiene buena predisposición para tratar megaproyectos. Yo creo que no tiene por lo menos la predisposición de ayudar tanto al gobierno, como ya está. Ya hicieron la pasantía 6 meses. Listo, no podemos hacer el trabajo. Te juro que yo no tengo tantos años cubriendo. Cubro en el 2019 el Congreso. Bueno. Pero es bastante. Pero tengo colegas que cubren desde hace 20 años Congreso. Y ellas estaban igual de sorprendidas que yo. Nunca había una oposición trabajando tanto para hacerle un proyecto al oficialismo. Vos tenías las reuniones de comisión, los diputados de la Libertad Avanza escuchando a los expositores, comiendo sandwichitos, ni sabían qué decía la ley, y tenías a Pichetto, a Dos Carreño, a Juan Manuel López, a Maxi Ferraro, a Mazot, Monzó, de Loredo, qué sé yo. Penato también dicen que laburó mucho. Sí. Soledad Carrizo, bueno, no me quiero olvidar de los nombres, pero eran de todos los bloques que iban y se encerraban horas y horas con los funcionarios del Ejecutivo a negociar, esto te lo aprobamos, esto no. Ellos iban con un papel, esto les juro. Vos sos oficialismo, vos querés que salga tu capítulo de privatizaciones. Bueno, necesitamos, 130 votos para ganar y Para ir seguros al ponele, está bien. Iban los diputados dialoguistas con un papelito y le decían, mira, para el capítulo de privatización tenés 114. Ellos le hacían el poroteo al oficialismo. El famoso punteo. Que se supone que vos, gobierno, estás interesado en que salga tu privatización. Iban con un papelito y le mira, esto no te va a salir. Y así fue. No, nunca Además había. se supone que tenés las herramientas, ¿no? Digo, en general, acá lamentablemente hay 2 politólogos en la mesa. Pedimos perdón. Pedimos disculpas. No,
se supone que el Ejecutivo tiene herramientas para convencer, También. ¿no? Vos tenés que ir Para a cambiar políticas, para entregar Total. presupuestos, para ceder en cuestiones que están en discusión, en negociación con los gobernadores, con los jefes de los partidos políticos, de los bloques. Todo lo que el gobierno dijo que no iba a hacer, que la rosca, que el toma y daca, lo tuvo que terminar haciendo porque si no la ley no salía. Eso te iba a decir. Medio que al gobierno, al país, ¿no? Le dijo bienvenido a Argentina. Le dijo la Constitución, Total. las instituciones, digo. Es así. Porque se ve el toma y daca con una connotación negativa que la puede tener, digo, una cosa es la Banelco, eso no. Pero también una negociación puede ser, yo te apruebo esto, pero vos meté, no sé, ponele, soy los radicales y te digo, ok, yo te acompaño a esto. Pero vos dame lugar con mi proyecto de no sé qué de educación, ¿viste? Como Sí, ir por negociando ejemplo, algo la como agenda bueno, del Congreso. Lustó en algún momento en el Senado, antes de desmarcarse con el dictamen propio, había planteado algo así, ¿no? Son condición para que yo piense en votar esto, sancionar la ley de financiamiento Hasta ahora, universitario. Claro, pero ir negociando, bueno, tratame el día del kimchi, no sé, pero poneme un proyecto que a mí me seduzca para que yo te acompañe. Funciona así el Congreso, no es necesariamente que tiene que ser No es todo espurio, oscuro y claro, claro. oscuro. No solo no hicieron eso, sino que la sesión que habían convocado para financiamiento universitario la terminan pateando, los mismos que la presentaron. Sí, ahí hay otro tema. Primero, para mí, mejor que no se haya convocado a esa sesión, porque hay un tema, y es que tanto FONID y financiamiento universitario no había posiciones únicas. Entonces vos corrías el riesgo de que se terminen rechazando los proyectos en el recinto. Y se bloquean durante todo el Todo el resto año no del lo año. puedes tratar. Entonces, antes de pasar ese papelón, mejor que no llamaran a la sesión. Pero sí, coincido con lo que vos decís. Pará, pero no entiendo. Era importante el financiamiento educativo, pero los rectores dicen que sí, ahora que no. ¿Cómo? Bah. Pero en parte, si estamos todos pendientes del financiamiento de la educación, en cierta forma mejor, pues Si no había, la ley te consumió todo lo que podían ser esas negociaciones. Que sí se vieron, por ejemplo, con lo de jubilaciones, que ahí sí se pusieron de acuerdo, pusieron artículos y lograron sacar un texto conjunto. claro, porque obviamente para la oposición también es clave, por lo menos juntar los 129 para abrir la sesión Tal cual. y la cantidad de votos mínimo para que un proyecto mínimo Salga. se apruebe. Salga con un volumen, no que salga con 2 votos locos. O sea, la idea es que sea algo que después llegue al Senado y también se sancione. Pero sí es medio contradictorio que los mismos que la pidieron después no negociaron, la bajaron. Además, incluso Puertas Adentro generó ruido porque no estaban todos al tanto de que se suspendía la sesión. De hecho, Unión por la Patria y el socialismo por ahí ya estaban preparados para ir a la sesión y de golpe, no hay sesión. Bueno, como que, bueno, ahí me parece que las internas radicales arrastran De hecho, al bloque y a los dialoguistas también. parece que hay una nota que le presentaron a Martín Menem que no se dio a conocer, Eso. pero que existe y que no se sabe quién la firmó. Yo no la vi. No. Ellos te dicen en el entorno de Loredo que ellos el viernes a las 8 o 9, según la fuente con la que hables, le avisaron a Martín Menem que dé de baja esa Convocatoria. sesión. Que es muy común porque vos muchas veces pedís una sesión para presionar y que el oficialismo llame a la comisión tanto y que se empiece. Es una dinámica súper Común. pero es eso que pasó, que nunca nadie vio la nota. Nos enteramos que el viernes a la noche, por mesa de entrada y una nota al presidente, se avisa que se dé baja la sesión. Bueno, vamos a ir redondeando. Yo tengo una pregunta más y es, lo mencionaba Cristian en algún momento, el tema de la Corte en el Senado va a ser el tema posiblemente de la segunda mitad del año, ¿no? Ay, sí, seguramente. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por los nombres que están No me propuestos? gustan los temas judiciales. Ok. Me da que... Uy, se me salió el chicle, perdón. Me da que esto va a ser muy... Esto sí va a ser poco transparente, ¿no? Como el toma y daca del que hablábamos antes. No sé. Ayer viste que salió Parrilli. Sí. Oscar Parrilli. Dijo que si La Nación y Clarín le están pegando a... La designación del hijo. Al hijo hay que poner una, ¿cómo dijo? Una medalla. Es como una medalla para él. Para el hijo. Entonces, terminó el Rarísimo Laufer. lo que- Se terminó el Laufer en este país, no hay más. Ahí también tiene un rol importante una senadora, que es Guadalupe Tagliaferri. exactamente, ella conduce la comisión que tiene que avanzar con el Es la presidenta de la tratamiento Comisión de Acuerdos. Exacto. Y si bien es del PRO, Es de la retista. y tuvo junto, sobre todo en el debate en comisiones, si bien después terminó acompañando la ley Bases, diría que junto con Juliana Di Tulio, Martín Lustó y algún senador más que se me puede perder, o senadora, fueron las voces más incisivas
a la hora de recibir a los funcionarios Muy en el buenos Senado, discursos. ¿no? Sí, Muy estuvo, buenos estuvo discursos y muy buenas divertido. preguntas. El debate en el Senado debemos ser las únicas personas que nos parecen divertidas Alguno estas más. cosas. Incluso Alguno estuvo más. Jorge Yoma participó. estuvo- la verdad que Estuvo estuvo muy bueno. buena esa comisión. Ahora, Débora, vos antes dijiste que dudabas si el PRO iba a acompañar el pliego del hijo o no. Sí. ¿Qué novedades tenés? No me queda claro. De hecho, ahora con la vuelta de de Mauricio Macri y demás, hay que ver si justamente no nos da una pista de cómo se va a empezar a parar el PRO con ese tema. Pero no me queda claro que lo quieran acompañar, como no me queda claro que Unión por la Patria no lo quiera acompañar. Pero Sí. todavía Hay una cosa para recordar que no queda claro de cómo va a ser la discusión en el Senado, Ujú. pero más allá de la postulación del hijo, que se lleva la mayoría de los flashes Sí. y de las notas, La otra. el gobierno envió un pliego más con la expectativa de que Maqueda no vaya a recurrir judicialmente a su retiro al cumplir los 75 años, cosa que en el pasado ha ocurrido. Fight estuvo 20 años más. Sí, Fight tenía un fallo previo, pero Hayton de Nolasco también tuvo un fallo de primera instancia y se quedó. Pero suponiendo que Maqueda se vaya, el otro juez que propone, García Mansilla, es un juez que merece una atención en la discusión, porque es un juez con un perfil muy conservador. sí, coincido, que está pasando muy desapercibido y hay que ver si están los votos para ese pliego. Y también algo que incluso lo planteó Victoria Villarruel, y es que no hay ninguna candidata mujer. Entonces, Total. más allá de los nombres, esto de, el otro día sacamos en Diputados TV a Armesto, un abogado constitucionalista, Sí. y él decía, de Canadá hasta acá somos el único país que tenemos una corte sin una mujer. Entonces, más allá de los nombres que son polémicos o su ideología, si querés, no está alineada con el grueso de los senadores, hay que ver ese tema. Ayer me decían que había una idea para licuar a los dos nombres, ampliar la corte. Ampliar la corte. Bueno, eso yo te iba a decir lo mismo. Pichetto lo dijo con Fontevecchia en la misma entrevista que cité hace un ratito. Le pregunta qué le parece el hijo y demás, y él dice, la verdad que nuestra corte tiene la misma cantidad de cortesanos que Uruguay, y Uruguay tiene 3 millones de habitantes y Argentina tiene casi 50. El argumento no estaba tan mal y además agregó esto de que podrían entrar 2 mujeres. Hay que juntar 2 tercios. Hay que juntar 2 tercios. ¿no? El tema Además. es que una vez más se discute el número cuando se empiezan a discutir los nombres. No te queda claro hasta qué punto es. una si negociación. 7, 9, 5 está bien, mal, o es porque querés meter o sacar o licuar gente. No lo sé, pero sí, algunos plantean que 7 estaría bien, pero de vuelta, ya con lo que decías vos, con estos 2 nombres me parece que tenemos para rato, para encima después sumar más nombres. Pero sí, va a ser el tema que se viene. Aparte recibió los peores, recibió rechazo de todos lados. Menos del radicalismo, que por lo menos su presidente Martín Lustó todavía no se pronunció, así que hay que ver eso también, cómo juega Martín Lustó y una vez más cómo juega el radicalismo. Así que va a estar interesante para seguir en este nuevo Congreso cómo se comportan en el Senado los que hasta ahora fueron los dialoguistas. A Pagni le gusta esto. Digo, Sí. así lo nombra, Sí. hijo le Es el da, tema de él. es impresionante. Sí. Bueno, Débora, la verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros No, a ustedes por invitarme. Gracias. aquí hoy. Volvemos a recomendar, junto con otras 2 colegas, el excelente newsletter de Congreso y Política Legislativa, sobre todo para conocer los entretelones, lo que pasa más allá. Chimentos. Los chimentos más allá de la sesión. Echa la ley. De vuelta, gracias por venir y te vamos a seguir molestando en el Dale. futuro. Si es que hablar de Congreso no es molesto. Muy bien. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos para el último bloque.